Señor, te adoramos. Damos gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Bendecimos sus vidas. Declaramos una bendición grande sobre cada amigo, cada vecino, cada oyente, cada persona que nos va a ver posteriormente, sobre cada miembro de la iglesia. En el Centro Cristiano Aliento de Vida, que abra sus puertas para predicar hoy la palabra del Señor y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido durante tantos años. Dios ha sido bueno con nosotros, así que adóralo un ratito. Ayúdanos a orar por las personas que nos han escrito. Hay varias personas enfermas, entre ellas el pastor Carmelo Ortega, Elizabeth Serrano, que es la madre de mis hijos, está hospitalizada, y hay otros tantos más que nos han escrito a través de las redes. Y le pedimos al Señor que envíe una palabra de salud y sanidad sobre cada vida. Hay personas que están pasando por situaciones, y cuando preparaba esta prédica el lunes, Dios habló a mi corazón y me decía: en un momento tú estuviste así. La prédica de hoy se llama Rotos pero no desechados, y en algún momento de mi vida estuve así roto. Y esto es basado en el Salmo 51, verso 17, que escribe David, y dice: los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Aleluya. Así que te pido que te quedes con nosotros, que compartas cada prédica, en especial esta, porque sé que va a tocar tu vida como tocó la mía cuando la estaba haciendo. Dios no desprecia los corazones quebrantados, ni desecha a aquel que está humillado pidiendo la bondad y el favor de Dios. Así que quédate con nosotros un rato y comparte la prédica las veces que puedas. Eres libre de hacerlo, nosotros no cobramos por nada, pero sí agradeceríamos mucho que puedas compartirla, dar el like y que puedas bendecir a otros como Dios te está bendiciendo en este momento. Vivimos en un mundo donde mucha gente desecha todo lo que está roto, lo tira para el lado. Cuando algo se rompe, la gente piensa que perdió su valor. Un vaso roto, una relación rota, un corazón roto, una vida rota. Así estuve yo por mucho tiempo, con un corazón y una vida rota. Ayer, mientras estaba fregando en la mañana, se me cayeron 2 platos y se hicieron añicos. Tuve como media hora recogiendo pedazos. Y ellos, una vez se rompen, tienes que desecharlos, no hay nada que puedas hacer. Así varias veces sentí yo mi vida, que estaba roto, que estaba deshecho, que no podía con las situaciones que me estaban pasando. Pero repite conmigo: pero Dios. Repítelo: pero Dios trabaja diferente. Dios trabaja de una manera diferente. Lo que el mundo tira, Dios lo restaura. Lo que otros rechazan, Dios lo recoge. Y lo que parece acabado, Dios lo transforma en un testimonio. Y aquí estoy yo. Soy parte de eso, de un testimonio. Cuando muchos me desecharon, cuando muchos me echaron para el lado, Dios envió a alguien a que me hablara de su bondad, de su amor, de su misericordia. Fueron muchas veces las que estuve roto y deshecho, pero Dios trabajó conmigo, trabajó en mi interior, trabajó en mi casa, trabajó con mis hijos, trabajó incluso hasta con la madre de mis hijos. Cuando todo parecía perdido, cuando había perdido toda esperanza, llegaron cosas a mi vida que jamás esperaba. David escribe este salmo en un momento en que se encontraba vulnerable porque había fallado grandemente a Dios. Había cometido uno de los peores pecados que uno puede cometer. No solamente había adulterado, sino que había conspirado para asesinar al esposo de la mujer con la que él había adulterado, a Urias. Lo mandó al frente de batalla para que lo matara. Y en ese momento Betsabé queda embarazada, estaba embarazada. Yo creo que ya ustedes conocen la historia, está en Segunda de Samuel. Y ese hijo muere.
Pero Dios es poderoso. Y aunque hayas caído y estás emocionalmente roto, Dios hace algo poderoso contigo, como lo hizo conmigo. El corazón quebrantado todavía puede acercarse a Dios. Cuando tienes un corazón roto, cuando estás herido, cuando estás desbaratado, cuando pasa tanto tiempo y no logras ver el milagro, cuando llevas mucho tiempo enfermo, encamado, pasando por 1000 situaciones, llenando de lágrimas tu almohada, Dios no te rechaza. Aunque llegues roto, Dios no te rechaza. La palabra dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y David no fue a justificarse como muchos de nosotros de momento llegan a justificarse. No llegó aparentando fuerza que no tenía. Llegó roto. Muchas veces nosotros tenemos problemas, tenemos circunstancias, y el ser humano queremos esconder las heridas, queremos esconder las frustraciones, queremos aparentar una vida espiritual. A veces la religión nos obliga a sonreír aun cuando estamos destruidos. He escuchado hermanos diciendo cuando los saludo y les pregunto cómo le va: todo bien, en victoria, gloria a Dios. Yo sé que estás deshecho, yo sé que estás desbaratado, yo sé que tu esposa o tu esposo te dejó, sé que perdiste el trabajo, sé que tu hijo o tu hija se fugó. Yo sé lo que está pasando en tu vida antes de que te salude. Sonreímos mientras estamos destruidos por dentro. Nos ponemos una máscara, nos maquillamos como un payaso, y mientras estamos heridos seguimos ministrando y servimos mientras estamos llorando y pasando por el desierto. A veces tratamos de seguir caminando, pero Dios no sana máscaras. Y esto es bueno que tú lo entiendas. Dios no sana máscaras. Dios sana corazones sinceros. La restauración comienza cuando dejamos de fingir. Deja de fingir. Deja de fingir que todo está bien. Deja de fingir que no pasa nada. Y no te digo que no llores. Esa no es la idea. Al contrario, tienes que llorar, llora. Enciérrate en tu cuarto, como dice la Biblia, y llora. Llora ante la presencia de Dios y dile cómo tú estás. Él sabe cómo tú estás. Él sabe que estás, como decimos los boricuas, desbaratado. Que estás desbaratado, que estás roto, que estás hecho canto. Pero Dios va a recoger esos pedazos y va a hacer algo maravilloso. Mira, tú puedes ir al médico para que sane alguna herida, pero si tú le ocultas dónde es la herida, no te puede sanar. Si tú le ocultas cómo pasó, no te va a sanar, porque no sabe con qué te cortaste, si fue autoinfligida, si fue que alguien te hirió, si fue con algo de metal, fue una verja, fue con un vidrio, ¿con qué? Primero hay que descubrir dónde es la herida, el número uno. Y segundo, con qué te heriste. Y así hace Dios. Él no nos aleja porque estamos heridos. Él nos acerca para restaurarnos. Dios siempre va a tratar de restaurarte, aun cuando estés herido, aun cuando no puedas más. Estar quebrantado no significa que estás abandonado. Y mucha gente tiende a pensar eso y te señalan. Hay personas que creen que como fallé, ya terminó mi llamado. Perdón. Pero la Biblia demuestra todo lo contrario. Miren, Pedro cayó, pero Jesús lo levantó, lo restauró. Jonás huyó, pero Dios lo volvió a llamar. David pecó, pero Dios todavía lo siguió usando. Yo fallé. No se suponía que estuviera. Hace 12, 15 años atrás fallé, malamente. Tuve que renunciar a mi pastorado. Y me oculté por un tiempo. Ni me congregaba. Tenía mucha vergüenza porque había fallado. Empecé a tener una relación con una persona que también estaba soltera como yo. Pero empezamos a tener una relación matrimonial que no teníamos. Y fallé. Y tuve que renunciar a ser pastor de caballeros en la iglesia donde estaba. La gente empezó a darme de codo. Y yo sabía por lo que era. No me atrevía a mostrarme en esa iglesia. Me escondí. Por mucho tiempo escondido.
Oí, llegué a pensar lo mismo. Muchas religiones, cuando ven que Dios te corrige y que no te desecha, el enemigo intenta confundirte, igual que lo hace a través de algunas religiones. El enemigo confunde la disciplina con el rechazo, y así mismo hacen algunas religiones, o algunos religiosos, en este caso los religiosos, hacen eso. La disciplina la confunden con rechazo, el proceso lo confunden con abandono, y el quebranto con una derrota. Repite conmigo, pero Dios usa esas temporadas en las cuales estás quebrantado para formar algo profundamente nuevo en nosotros. Gloria al Señor. Mira, a veces Dios permite que te rompas porque quiere quitar de ti el orgullo, quiere volverte más dependiente de Él y acercarte nuevamente a su presencia. Pero nosotros somos tan cabezones a veces que nos llenamos de orgullo, que no queremos que Dios nos vea, que nos pretendemos esconder y no nos olvidamos que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, no hay donde esconderte. David mismo decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los montes, allí estás tú. Y si vamos a lo profundo del mar también, ¿a dónde? Hay una lección grande que aprender, y es que tú aprendes en el valle, aprendes una gran lección, que Dios todavía tiene pensamientos de bien y no de mal para que alcances el fin que esperas. Aleluya. Y fíjate que hoy vengo suavecito, calma, porque quiero que entiendas y saborees la palabra que te estoy diciendo. Lo que te estoy ministrando a ti, Dios me lo está ministrando a mí mientras estoy aquí. Muchas veces lloré como tú estás llorando. Muchas veces me deprimí. Pensé que ya Dios había terminado conmigo, que era el final, que no había nada nuevo para mí, que no había un nuevo despertar. Deseé, como Elías, que Dios me mandara a buscar, que me quitara la vida. Y me escondí en la cueva. Yo también me escondí en la cueva. Lo roto en las manos de Dios puede tener valor, o puede tener incluso hasta el mismo valor que tenía antes, inclusive más. Dios es especialista en restaurarnos. Dios es especialista en restaurarnos. Aleluya. Dios toma nuestras heridas, nuestro matrimonio destruido, nuestro ministerio cansado, nuestros corazones decepcionados, y vuelve al propósito original que Él trazó. Lo que pasa es que tú y yo no queremos darle la cara a Dios cuando cometemos errores, y tratamos de escondernos, y no queremos ver a la gente, y no queremos recibir palabras, porque tenemos miedo del juicio. El juicio lo hacen los hombres, no lo hace Dios. Dios te ve con ojos de amor, con ojos de bondad, con ojos de misericordia. Sí, Dios es fuego consumidor también, yo lo sé. Pero Dios no te va a patear como te patean los humanos, que te ven en el piso y del árbol caído empiezan a hacer leña. Dios no es así. Dios te restaura con amor eterno. Te he amado, por tanto extendí mi misericordia sobre tu vida. Gloria a Dios. Eso dice Lamentaciones. De hecho, mira, Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Tu ruptura no será el final. Tu fracaso en el negocio no te va a llevar a una quiebra. Incluso si tuvieras una quiebra, Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar, entregarle todo al Señor. Hemos estado durante toda la semana repitiendo un texto. Desde el domingo pasado se lo empecé a decir, que es el texto favorito de la esposa. Éxodo 14:14, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mira, en Japón hay un arte que aprendí el año pasado en la cumbre del año pasado, el apóstol Maggie reveló, la esposa de Nicky Medina, el apóstol Nicky Medina, predicó sobre esto. Y yo no lo había visto, pero no tenía el conocimiento. Es que en Japón, como les dije, hay un arte que se llama Kitsuri. Kitsuri es que cuando un vaso o una vasija o un plato o algo se rompe, ellos no lo botan. ¿Saben qué hacen?
Lo reparan usando oro y las marcas no se esconden, se convierten en parte de su belleza. Eso mismo Dios quiere hacer contigo hoy. Dios quiere que aun cuando tengas marcas, Él las va a restaurar y las va a exhibir. Porque esas cicatrices que Dios no borra, las transforma en evidencia de que Él pasó por ahí y tú eres portador de su gracia. Aleluya. Tú y yo somos portadores de la gracia de Dios. Y Él nos restaura, Él nos ayuda, Él nos alienta, Él nos levanta. Y aun cuando tengas cicatrices, eso es la evidencia de la gracia de Dios. Dios te va a levantar nuevamente. Dios no te va a dejar caído. Dios no te va a poner el pie. Dios no te va a hundir en el fango. Nosotros los humanos lo hacemos, pero Dios no. Jeremías 29:11 dice: pensamientos de bien y no de mal tengo para que alcance el fin que esperas. ¿Tú crees que es tu final? David llegó a pensar que era el final, que Dios lo iba a desechar porque había cometido adulterio, porque había matado a Urías, porque tenía a una mujer embarazada que no era suya. Pero Dios lo restauró, le envió al profeta y el profeta dictó una sentencia. ¿Y qué hizo? Él se humilló, se despojó de su realeza y le entregó la realeza a quien la merece, que es Dios. Yo me desnudo tal como soy. Tal vez hoy llegaste cansado, decepcionado, herido, maltratado, sintiéndote que fallaste, incluso hasta desanimado. Repite conmigo: pero Dios te dice, pero Dios me dice, repítelo para ti, pero Dios me dice: no estás desechado, no estoy desechado. Estoy en las manos del alfarero. De las manos del alfarero nadie me puede quitar. Tu quebranto no espanta a Dios. Tu dolor no te aleja o no aleja a Dios de tu vida. Y tu caída no cancela el propósito ni tu llamado. Todavía Dios te restaura. Todavía Dios te levanta. Y todavía puede usar tu vida, aun cuando tú entiendes que estás quebrantado y estás deshecho. Así que hoy, ya para concluir, quiero que tú entiendas algo que David entendió. Dios no busca perfección humana. Dios busca corazones rendidos ante Él. Y le dice: Señor, mira, tengo 1000 imperfecciones, he pecado tanto, he hecho tantas maldades, no soy merecedor de tu gracia, pero estoy aquí, me pongo en tus manos. Restáurame, haz conmigo como tú quieras. Incluso si me quieres llevar, me voy contigo feliz. Pero no dejes que me quede herido, no dejes que me quede roto. Y no por lo que la gente pueda decir, sino por lo que yo siento de parte de ti, que es tu amor, tu bondad y tu gracia. Ayúdame a culminar mi camino. Ayúdame a amarte como tú me has amado. La palabra dice: porque un corazón quebrantado escucha mejor. Los corazones quebrantados escuchan mejor. Los corazones quebrantados dependen más de Dios. Oran de manera diferente y buscan una profundidad con Dios. Y Dios todo eso lo ve y empieza a hacer un trabajo maravilloso contigo. Así que hoy, aunque hoy estés roto, Dios aún ve tu valor. Entrégale tu corazón al Señor. Permite que Él te restaure, que restaure tu vida. Entrégale todos esos pecados y sé sincero, honesto, porque mira, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ti, pero yo sé que tú eres un Dios de amor, y aún cuando merezco un castigo, sé que aún en medio del castigo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú me vas a levantar y me vas a hacer de nuevo. Hoy me rindo ante ti porque tú eres mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer conmigo y a través de mí. Tal vez estás roto, pero mientras estás en las manos de Dios, jamás serás desechado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te espero mañana a las 2 de la tarde en Palabra de Aliento. Un abrazo.